Muy buenos días. Soy Valeria Yáñez, secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, y les doy la más cordial bienvenida a la inauguración del año académico de nuestra facultad. En nombre de la Facultad de Humanidades, agradezco la presencia en este acto de nuestro rector, señor Rubén Covarrubias Giordano, de los vicerrectores y de las autoridades universitarias presentes. Y muy especialmente agradezco a los distinguidos invitados que harán uso de la palabra esta mañana. Dr. Elion Badia, fundador del Centro de Ciencias del Cerebro Edmund and Lily Safra. Dr. Héctor Velázquez, director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor. A continuación, dejo con ustedes a la decano de la Facultad de Humanidades, señora Clara Charansky, que hará una breve introducción al acto. Buenos días, bienvenidos. No es este el momento, me parece, de centrarnos en asuntos rituales de agasajo. Nos acompañan virtualmente mentes brillantes de nuestras y otras universidades, de Chile y otros países, a las que principalmente queremos escuchar. Centralmente al doctor Elion Badia y a la delegación de científicos del Edmund and Lily Safra Center for Brain Sciences de la Universidad Hebrea de Jerusalén, unidad pionera en la investigación científica sobre exploración del cerebro. Solo diré que en este encuentro hemos querido expresar formalmente, visualmente, como Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, nuestro espíritu curioso y sus líneas de pensamiento conductoras, algo así como nuestros vectores de búsqueda académica. Ellos son fundamentalmente interdisciplinariedad y multidisciplinariedad según el momento. Colaboración interinstitucional en Chile y el extranjero. Conciencia activa de la creciente globalización del conocimiento. No es una casualidad que gracias a las ventajas de la presencialidad virtual, escuchemos hoy a quien nos hablará desde 13.291 kilómetros de distancia, en línea recta, el doctor Elion Badia. Y quiero subrayar el impulso que la pandemia del SARS-CoV-2 ha dado a la ubicuidad en todos los ámbitos, abriendo nuevos modos de ser humanos, sociales y colaborativos. El ser humano ha sido capaz de llegar siempre, hasta ahora, a la cumbre del poder viviente, por su extraordinaria capacidad de comprender y superar desafíos, percibiendo y conectando lo que considera realidades, concluyendo ideas y planificando estrategias para enfrentar su contexto. Hemos visto que ese poder no solo se ha desplegado para bien de la vida y del planeta. Eso nos preocupa. Y vamos sabiendo también, con los estudios de nuestro maravilloso cerebro, en los que es pionero el Centro de Jerusalén y el doctor Badia, vamos sabiendo que estamos limitados por nuestros sentidos y capacidad de percepción, y por nuestra lógica, que muchas veces nos lleva a asumir como verdades definitivas cuestiones que el devenir de la misma búsqueda humana desmiente. Bueno, así caminamos, descubrimos y creamos, conservando la capacidad de seguir avanzando en nuestro camino y de hacerlo con arte.
al impacto modificante en el ser y hacer humanos de los acelerados avances en ciencia y tecnología que protagonizan nuestra era, se aboca nuestro centro de investigación, el STFH, Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, guiado por el filósofo Dr. Héctor Velázquez, quien nos acompaña, conexo a otros centros de estudio interesados en los nuevos desafíos y riesgos que tales avances científicos y tecnológicos involucran, como la Universidad de Oxford y su Ian Ramsay Center, por ejemplo. Agradezco muy especialmente a quienes nos acompañan y que ustedes van viendo en pantalla. Tengan todos muy buenos días. A continuación, escucharemos al doctor Elion Badia, quien es profesor emeritus, doctor en neurociencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fundador del Centro de Ciencias del Cerebro Edmond and Lily Safra y director del mismo entre los años 2009 y 2016. Además, fue uno de los fundadores del Centro Interdisciplinario de Computación Neural de la Universidad de Jerusalén y ex miembro del Instituto de Investigación Médica Israel-Canadá entre la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea. Adelante, doctor Badia. Doctor Badia, por favor, activar su micrófono. Mute your mic. Okay, now, okay. Sí, ¿estamos bien? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Voy a comenzar agradeciendo a Clara por esta hermosa presentación que nos lleva directamente, desde la Facultad de Humanidades a las ciencias del cerebro. Este cerebro maravilloso que tenemos se tuvo que acostumbrar en un año a hablar por Zoom. Y estamos hablando a 174 personas en Chile. Y estoy sentado acá en mi oficina, solo. Me siento bastante solitario, pero estoy con ustedes. Este es un cerebro maravilloso. Les quiero contar sobre ese cerebro. Y bueno, vamos a comenzar a compartir esta presentación acá para este propósito. Ojalá que lo puedan ver. Bueno, ¿lo pueden ver bien? ¿Sí? La intérprete, sí, lo podemos ver bien, gracias.
No estoy seguro si pueden ver la presentación, no Sí, tengo se ve feedback. perfecto. Okay. So as I said, I come from Como dije, Edmond and Lily Safra Center for Brain vengo Sciences. del Centro Edmond y Lily Safra para las Ciencias del Cerebro Since y 1970 or so, desde el año 1970 aproximadamente, thinking about the brain as a nosotros creative machine. comenzamos a pensar en el cerebro como una máquina creadora. Quizás es un poco insultante decir máquina, pero nuestro cerebro es una máquina muy interesante. El primero, quizás no el primero, pero el que por primera vez dijo eso era Hipócrates, el padre de todos los médicos. Él dijo, los hombres deberían saber que desde el cerebro y solamente desde el cerebro surgen nuestros placeres, alegrías, risa y también nuestras congojas, dolores y lágrimas. A través de él pensamos algo muy importante, pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo de lo hermoso y también la moralidad, lo malo de lo bueno. Es lo mismo que nos vuelve locos y delirantes. Hoy voy a hablar un poco sobre cómo nosotros vemos el cerebro actualmente, no como una máquina que nos informa lo que está pasando afuera, sino la creación, el crear. Como Albert Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. No solamente ve el mundo, no simplemente estudia el mundo, sino que en nuestro interior nos creamos nosotros mismos. Eso es poder comprender dónde vivimos, hacer que nosotros seamos conscientes de la vida. La conciencia es uno de los problemas en los que no vamos a quedarnos hoy, pero el objetivo de las ciencias del cerebro es comprender la conciencia. Albert Einstein era un físico, matemático, y dijo, yo soy suficientemente artista como para dibujar libremente mi imaginación. Él nos da entonces algunas pistas que lo más hermoso son todas estas cosas misteriosas que todavía no comprendemos. Tres, dos, uno, despegue. Okay. Muy bien. Lo que hemos visto acá es una combinación de una danza israelita, Batsheva, la danza Batsheva, y llegar a la luna. Ambas cosas no podrían ocurrir sin el cerebro imaginativo y creativo. Nosotros comenzamos a entender el cerebro al principio del siglo pasado. Un gran aporte del premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, el científico español, quien descubrió por primera vez el hecho que el cerebro está compuesto de neuronas. Las neuronas son estas pequeñas células que ustedes ven ahí. Solamente mide 10 micrones, una milésima de un milímetro. Y también entendía que el cerebro estaba compuesto de redes. Como se ve acá, estas flechas, ahí se muestra la información, cómo fluye en el cerebro, en redes neurales. Esta es una red neural estimulado por Markram y Segev en el año 2005.
Okay. Muy bien. I hope you were impressed by this. Ojalá que hayan quedado impresionados con I would say, esto que es tan interesante, con el espíritu de esa película. Este viaje hacia el cerebro es como un viaje hacia el espacio. Estas neuronas que ustedes vieron en el video son las mismas neuronas que vio Ramón y Cajal, pero esta vez son vistas con una tecnología mucho más avanzada, lo que nos permite verlas dentro del cerebro, reconstruir estas redes neuronales. Y los colores representan la inhibición y excitación, activación y desactivación de las neuronas que se encuentran en el cerebro. En Jerusalén, cuando nosotros hicimos ese edificio de ciencias del cerebro, el edificio de Susan y Charles Goodman, aquí vemos los tres fundadores quienes establecieron esto, Dan Secker, Polinsky y yo. Si ven ahí, esa es una pantalla de neuronas. Yo trabajé con el arquitecto, lo dibujamos en un computador y eso se tradujo en neuronas en la pared del edificio. Another view of this building. Otra proyección de este edificio. Si van a Jerusalén, por supuesto, están invitados a visitarnos. Si vienen, avísenme, llámenme y yo les doy un tour. Este maravilloso cerebro es muy interesante porque es una máquina enorme. Todo el cerebro contiene 100.000 millones de neuronas y 100.000 millones de neuronas. Esas son las sinapsis. Imagínense el número de conexiones que ustedes tienen en el cerebro. La CPU del cerebro, que son las neuronas, es mucho más grande que el número de todas las estrellas en la galaxia. 1000 veces el número de estrellas en nuestra galaxia. En cada uno de nuestros cerebros nosotros tenemos esa máquina tan compleja y esta máquina tan compleja consume muy poca energía, 20 watts, para todos los cálculos corticales. Eso lo hemos estimado con nuestras mediciones. Podemos entonces entender esa máquina tan interesante. Podemos entender este cerebro. Muchos dicen que no, pero yo hoy puedo decir sí podemos. Pero quizás no todavía, pero sí podemos hacerlo. Esta es una máquina compleja. La tecnología, las nuevas ideas, nos pueden llevar a comprender el cerebro cabalmente. Voy a comenzar con la teoría. Necesitamos entender el cerebro. ¿Me escuchan, verdad? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Apareció una voz, no sé, ¿me pueden escuchar bien? Yes, Professor, you're Yes, okay. you can hear me. Okay. Okay, good. Muy bien. So the center that we built, El centro que nosotros construimos, creemos que la única manera de entender el cerebro es usar investigación multidisciplinaria en el mismo edificio que acaban de ver. Entonces, tenemos los niveles moleculares, genéticos, el nivel de circuitos neuronales, el video que vieron, y también las redes cerebrales donde se puede estudiar actualmente imágenes de todo el cerebro. Les voy a mostrar una imagen en un minuto, hasta la cognición conductual humana, emociones, decisiones, creatividad. Todas estas interrogantes filosóficas sobre la conciencia. ¿Qué significa la conciencia? Necesitamos la teoría, modelamiento, métodos computacionales para juntar todo esto. Voy a comenzar con una teoría general. La teoría general nos dice que la conciencia, lo que nosotros denominamos conciencia, básicamente son flash, estructuras, actividades en enormes redes neuronales. A veces el cerebro está activo
y no pensamos. A veces el cerebro está activo y pensamos. A veces el cerebro está activo y estamos durmiendo o estamos en una situación anestésica. En otras ocasiones podemos crear ideas. Todo eso depende del estado de la red, de forma tal que la conciencia es ese momento en el tiempo en el cual no estamos delirantes, pero en ocasiones no entendemos el mundo tampoco. ¿Cómo lo entendemos? Voy a comenzar con la tecnología. Hace muchos años, ustedes conocen la resonancia magnética, se desarrolló, y estas son imágenes de la nueva era de resonancia de alta resolución, que les muestra la anatomía del cerebro con una muy buena resolución. Después, queríamos ver las neuronas dentro del cerebro mediante una resolución incluso mayor. Aquí vemos la resonancia. No es solamente resonancia. En este caso no es un cerebro vivo, pero aquí podemos ver el sistema que se llama Clarity. Con eso pueden ver las neuronas, todas las neuronas existentes en el cerebro. Bueno, casi todas. Y la tecnología, mediante la biología molecular y la optogenética, podemos utilizar tinciones especiales para células especiales. Y las podemos ver en un animal vivo, no en humanos todavía, un animal vivo. Y si vemos el cerebro del animal, así es como se observa. Las células verdes tienen una función, las rojas tienen otra función, y podemos utilizar la luz para ver su actividad. Por ejemplo, la longitud de onda del verde, para ver cuándo están activas. Todas estas nuevas tecnologías están en proceso, pero estas tecnologías no son suficientes. Necesitamos una teoría, una hipótesis. Y les voy a presentar a ustedes ahora una hipótesis general, sencilla. Esta hipótesis no es completamente nueva, pero a través de esta conferencia vamos a ver que muchos de ustedes no lo habían pensado de esta forma, la manera en que nosotros lo vamos a enfocar, la forma en que lo estudiamos. La hipótesis general señala que nuestra realidad personal, la realidad del cerebro, no refleja la realidad real, por así decir. No hay una realidad real. Nuestra realidad personal no refleja eso, sino que la realidad personal está generada por el cerebro, por conversaciones que están ocurriendo en las redes neuronales, con la información proveniente del mundo externo. Alguien no tiene muteado el micrófono, estoy escuchando interrupciones. Ojalá que el público me pueda escuchar. Lo segundo que quiero decir es que si hay algo que no se entiende, pueden comunicarse conmigo por chat, porque ojalá que me estén entendiendo. Yo no lo sé, porque ni siquiera le veo los rostros a ustedes, a todos ustedes. Los elementos más importantes del cálculo efectuado por el cerebro combina sensaciones, esa es la parte del arte, y las acciones, lo que nosotros hacemos, o lo que la parte más superior del cerebro le dice a la parte más inferior del cerebro. Estas interacciones, estos elementos de cálculo predicen las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, cuando yo manejo mi auto, hay algo en mi cerebro que me hace ir más lento cuando veo el semáforo en rojo, porque las consecuencias de no hacerlo es mi muerte. Por eso, esto tiene que ver con mi habilidad de predecir el futuro muy próximo y el futuro muy alejado. Yo sé, sí, voy a estudiar a la universidad, algo bueno me va a pasar. Y mi cerebro me dice que algo bueno va a pasar según mi educación. Todo esto se transforma en nuestra realidad interna, que está compuesta por el aprendizaje. La realidad interna es como yo aprendo
cuál es la realidad que me interesa a mí, que le interesa al cerebro que yo tengo. Está compuesta por la actualización de lo que yo denomino controladores, los que crean la acción, y los predictores, aquellos que predicen las consecuencias de nuestras acciones. Este tipo de máquina no solamente ve el mundo como es. Ese es el origen de la creatividad. Esa es la fuente de las artes y las ciencias. Esta máquina no es completamente estable. La evolución asumió el riesgo de crear una máquina que puede cambiar de vez en cuando y puede cambiar muy rápidamente, al cabo de segundos. Ese riesgo fue asumido, aun cuando el precio puede ser muy alto. Cuando la máquina no está muy bien sincronizada, en lugar de creatividad, se puede enfermar. Y como dijo Hipócrates, puede traer la locura, como una enfermedad como la esquizofrenia. La creatividad y la esquizofrenia son ambas caras de lo que existe en el cerebro, algo que no concuerda en ver el cerebro como es, sino que es un trabajo continuo, momento a momento, para generar la propia realidad y generar la realidad interna a medida que comenzamos a aprender a crear. Esta idea puede ser explicada con un diagrama de ingeniería y también ecuaciones matemáticas relativamente sencillas. Yo no voy a entrar en esos detalles en esta charla, suponiendo que muchos de ustedes no lo podamos todos ver en una charla tan corta, pero tenemos esta ecuación y otras ecuaciones que no pueden explicar toda la complejidad del cerebro. Les quiero recordar que Einstein explicó complejidades enormes diciendo E es igual a mc cuadrado. Este es el truco, esto es lo más importante de la creatividad, saber cómo simplificar problemas complejos utilizando ideas, teorías y las matemáticas, la cuantificación y las matemáticas. Yo uso las matemáticas en mi trabajo. Yo uso las matemáticas y lo que pueden observar acá son registros de muchas neuronas dentro del cerebro. Actualmente podemos llegar a hasta 1000 neuronas. Al momento que hice este experimento, solamente podíamos cubrir hasta unas 200 neuronas. En cada línea pueden ver puntos. Esos puntos representan neuronas activadas. Cada línea es una neurona. 150 líneas hay acá. Cada punto es un momento de activación de la neurona que se llama espiga. Es corriente eléctrica muy breve, 1 milisegundo, que cambia con la conducta. Lo que estamos tratando de hacer es tomar todas estas neuronas juntas como una población e interpretar qué es lo que hacen. Lo mismo podemos hacer en el caso de las enfermedades. Algunos de ustedes quizás lo saben, hay una cirugía muy famosa desarrollada por el trabajo de muchos en el mundo. Uno es el profesor Hagai Bergman en Jerusalén. Este paciente está enfermo, tiene Parkinson y tiene temblores, no puede iniciar movimientos y con un procedimiento relativamente sencillo, no es tan sencillo, es una cirugía cerebral complicada, se inserta un electrodo en el cerebro. Entonces se puede ver las actividades de las neuronas dentro del cerebro y se aplica estimulación eléctrica en esa red, en una parte muy pequeña del cerebro que se llama los ganglios basales, en una ubicación muy específica. Y les voy a mostrar un video. El video va a mostrar el mismo paciente que está sentado acá, antes y después de la cirugía. Veamos.
Están hablando en hebreo. Antes y después. Antes y después. El ejemplo de esta estimulación cerebral profunda que fue desarrollada en los últimos 30 años se transformó en parte de los procedimientos médicos en Israel. Uno la puede recibir gratis en Israel por el seguro de salud. Esto ha ayudado mucho a los pacientes con parkinsonismo. Las tabletas ya no los ayudaban. Aprendimos a comprender esa pequeña red, en esa pequeña área del cerebro. Hay otras enfermedades que son mucho más complejas. Hay enfermedades como, por ejemplo, el profesor está muteado. Professor, I think you're muted. Ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Bien. Lo que dije que esa es la estimulación cerebral profunda y forma parte de la medicina convencional en Israel, está bajo el seguro de salud, todos se pueden someter a ella. Y nosotros pudimos llegar a eso mediante el estudio de la actividad de las neuronas dentro del cerebro, comprender las redes y hacer un cambio mediante la estimulación. Otra cosa que podemos hacer también con este conocimiento es este tipo de cosas. Lo que ustedes están viendo acá es un mono. Este mono aprendió a mover esas pequeñas pelotitas y lo hace solamente al pensar. Es decir, no mueve los brazos, sus brazos están acá. Este es un experimento bastante antiguo, se hizo en el 2008. Y lo que se hizo era tomar todas las señales eléctricas de todas esas neuronas, se pusieron en un computador y el computador tenía todas esas ecuaciones que les mostré antes. Y esas ecuaciones emulaban, no tenemos la prueba, pero emulaban la actividad del cerebro. Entonces producían acciones en lugar del mono, que no podía mover los brazos. Les voy a mostrar la versión de Estados Unidos. Los de Estados Unidos son mucho mejores que nosotros. Esto es en un ser humano. Este es un ejemplo de una investigación en Pittsburgh, un grupo bastante grande. Aquí vemos una señora que está paralizada. Podemos ver la actividad cerebral. Ella puede mover el brazo robótico. El cerebro humano abrir, cerrar, ir hacia atrás, hacia adelante. ¿Puede dar la mano? Puede hacer un puño también. Creo que muchos de ustedes han escuchado de Elon Musk en Estados Unidos, quien habla de la interfaz cerebro-máquina. Eso es para mejorar la forma en que monitoreamos la actividad eléctrica. En lugar de ver 100 neuronas, él nos ofrece un dispositivo que puede observar 2.000 neuronas. Y todas esas interfaces cerebro-máquina se pueden desarrollar mucho mejor. Pero
me gustaría llamar la atención de ustedes a algo importante. Esta mujer aprendió algo y ustedes van a escuchar cómo lo aprendió. Y una vez que lo aprendió no ve nada especial, es algo automático. Miren lo que dice. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en su mente? ¿Qué piensa usted cuando hace esto? Levante la mano. ¿Piensa usted? No, no pienso. Lo hago. ¿Tiene que concentrarse? No, fue difícil al principio. Tenía que pensar mucho, subir, bajar. Pero después ya se acostumbró. Muy bien. O sea, esta mujer no sabe lo que hace el cerebro, lo aprendió. Eso se llama aprendizaje implícito. Aprendió, pero no sabe cómo el cerebro mueve el brazo robótico. Igual que nosotros. ¿Usted sabe cómo se ve el hígado? A menos que esté enfermo, tampoco va a saber nada. ¿Sabe cómo funcionan sus riñones? No, usted no siente los riñones. ¿Está usted consciente? ¿Está usted consciente de su cuerpo? Bueno, no tanto. Pero los seres humanos son altamente conscientes. ¿Pero de qué estamos conscientes? Yo estoy consciente que estoy sentado acá, estoy dando una charla y siento que yo ahora les estoy dando una conferencia, pero no soy yo, sino que es el cerebro. Hace muchos años las personas hablaban del corazón, el corazón es la fuente del amor, pero el cerebro es la fuente del amor y es una máquina. El cerebro les da a ustedes la ilusión que aman a alguien porque algunas neuronas hacen tal cosa o la otra, pero no es una ilusión. Yo creo que estoy enamorado. Y esta mujer explica cómo el cerebro crea ideas. Estas ideas les asignamos símbolos, lenguaje, y porque les damos también símbolos y lenguaje, podemos comunicar nuestros sentimientos. Podemos comunicar el hecho que lo que sentimos nosotros y también podemos pensar gracias a esos símbolos. Eso es lo que nos diferencia nosotros con los animales, que no pueden hablar, no se pueden comunicar, quizás pueden pensar igual que nosotros. Y eso es bueno, nosotros pensamos a veces demasiado. Bueno, tengo que saltarme esta diapositiva. Nosotros pensamos mucho. Nos vemos el mundo como es, y muchos de ustedes conocen esto que se llama ilusión óptica. Pero no es ilusión óptica. Estas son ilusiones cerebrales. Mi cerebro no quiere ver el mundo como es. ¿Son las líneas rectas? ¿Estas líneas son rectas? Bueno, si estuviésemos sentados juntos, levantarían la mano y dirían que no son rectas. Y yo les demostraría, aquí tenemos una línea completamente recta, les prometo que no he hecho ningún truco, la voy desplazando, y esta línea también es recta, esta otra que se ve totalmente desviada también es recta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que está alrededor de la línea, estos cuadrados que hacen que mi cerebro crea que las líneas no están rectas. ¿Por qué? Porque mi realidad interna está acostumbrada a ver ese tipo de imágenes hechas por líneas que no son rectas y no está de acuerdo con toda esa historia de este pequeño truco que les mostré. Les voy a mostrar otro ejemplo. Pero es bueno ver esto de otra forma. Las redes neurales crean la ilusión, no son los ojos, sino que son las redes neurales que crean esa realidad interna. Y según esa realidad interna, yo siempre trato de tomar todos esos inputs visuales. Por eso yo no veo píxeles, yo veo objetos. No hay objetos así, no hay líneas desviadas, pero mi cerebro crea objetos a partir del input visual.
Eso es lo que yo quiero decir cuando hablo que el cerebro es creativo. Aquí tenemos lo que ustedes conocen, estos son dos perfiles y un florero en dos presentaciones distintas. Nuestro cerebro no sabe qué decidir si este es un florero o son dos perfiles, pero rápidamente podemos aprender a ver ambas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes ven los dos perfiles, pero existen, están ahí. Ahí está el perfil. Ahora, esto es más sorprendente, quizás muchos lo conocen. Quería traer una cita de René Descartes de hace muchos años. Él no solamente era un filósofo, sino que también un científico que comprendía bastante bien el cerebro. Él comprendía bastante bien la anatomía. Él entendía que el cerebro es el que crea todas estas cosas. Pero él dijo, los sentidos nos engañan de vez en cuando. Y aprendió a no confiar en el cerebro. El cerebro le engaña. Aquí vemos A y B. Son dos cuadrados con distintos niveles de gris. Pero, por supuesto, eso no es así. Ahora estarán de acuerdo que estos dos cuadrados tienen el mismo matiz de gris. Pero ahora no, ahora sí, ahora no. El cerebro no aprende, porque el modelo interno es muy fuerte. El modelo interno me dice que B está en la sombra. Si B está en la sombra, debería bueno, está más oscuro. Entonces es algo un poco extraño. Es exactamente lo que uno predice al decir estoy acostumbrado al hecho de que las cosas en las sombras son más oscuras que las cosas que están a la luz. Eso yo lo tomo como una regla y yo vivo bajo esa regla. Rostros. Estamos acostumbrados a ver rostros de maneras específicas. La boca y los ojos son características muy importantes de la cara. Quizás ustedes han visto esto. Si yo pongo esa imagen al revés, pero bueno, antes de ponerla al revés, algo no está bien con esa fotografía, pero la mujer se ve bien, sí, simpática. Ahora lo doy vuelta y es un rostro horrible, muy fea. Inmediatamente eso les convence que la forma en que nosotros percibimos los rostros depende de la posición, los ángulos precisos de los ojos. Esa es realidad interna. Así es como se debería ver una cara. Los niños pequeños cuando aprenden a pintar ya lo saben. Y esa sonrisa que uno ve en Facebook y todas en Instagram o WhatsApp, ese rostro sonriente sigue esta regla de la realidad interna. Visión. Otro ejemplo de la visión. La visión no es solamente lo que ven los ojos. Este fenómeno se llama ceguera de cambio. Me cuesta mucho saber cuántos de ustedes están viendo que cada vez que aparecen esas pequeñas elipses, la foto cambia. O sea, tenemos dos fotos aquí, no una. Quizás a ver si los puedo ver. No, parece que no los puedo ver. Aquellos saben cuál es la diferencia entre ambas imágenes. Podrían mandarme un símbolo, por ejemplo, el pulgar arriba. Bueno, en mi pantalla veo que nadie está respondiendo. Bueno,
It's the lines. It's Son las not- líneas. Son las líneas. Sí, muy bien, son las líneas. here. Aquí Now it's quite difficult to discover this. es muy 50% difícil. of the people actually do discover it, 50% de las personas la people fail. descubren, pero otro 50% falla. Eso es porque nuestro cerebro no cree que va a ocurrir un cambio en mi realidad de esta forma. Esa línea no se va a transformar en línea lisa. Si le digo al policía que vi que era una línea punteada, no me va a creer. Otro ejemplo de cómo el cerebro crea las realidades. Esto es una tarea de Daniel Simons. Otro caso de ceguera al cambio. Le pide al público que cuente cuántas veces los jugadores en blanco pasan la pelota. Aquellos que ya lo han visto, van a darse cuenta, pero les voy a hacer otra pregunta al final. Vean entonces lo que pasa aquí. Cuente cuántas veces los jugadores de blanco pasan la pelota. The correct answer is 16 passes. La respuesta correcta son 16 pases. We'll go on in a second. Okay. Bueno, en un segundo. The monkey business. The correct answer is 16 passes. La respuesta correcta es 16 pases. ¿Vieron el gorila? For people who haven't seen or Para las personas que no han visto ni oído sobre un video así, más o menos la mitad no notó el gorila. if you knew about the gorilla, you probably Si sabían acerca del gorila, probablemente lo vieron, pero notaron que la cortina cambiaba de color o que el jugador del equipo negro abandonaba el juego. let's rewind and watch it again. Volvamos hacia atrás y observemos de nuevo. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. La cortina cambia, ahí está el gorila. So, hold on just a second again. I just Un momento de nuevo. problem here. Estoy resolviendo un pequeño problema acá. Okay. Muy bien. So, we talked about vision, Hablamos de la visión, about this kind of illusions. hablamos de la ilusión To use y ahora kind of quiero technique. utilizar otro truco Also, that you para learn very quickly mostrarles que pueden aprender rápidamente cómo actualizar el modelo interno, la realidad interna. Vamos a ver ahora el sentido de la audición. Les voy a dejar oír esto. Okay, everybody heard it? ¿Lo oyeron, verdad? Did? Ojalá que sí. Once again. Una vez más. And now, Ahora. well, maybe once again. Otra vez. I guess not many understood it. No muchos entendieron. Let Y me ahora hear voy a dejar que escuchen esto. once again. Otra vez. Okay, now let's go back Ahora to the first volvamos and we'll see if you al understand. primero y veamos si ahora entienden.
Okay, I think it was quite convincing, bien. yes, that Creo que fue bastante convincente. once you learn, Una vez que uno aprende esa distorsión, lo puede aprender. A ver, este otro. Aquí lo escuchan una vez. Bien. Ahora, todo esto es para decir que nosotros nos vemos la realidad tal como es y tratamos de identificar objetos en el mundo de la visión, en el mundo de la audición. Existen ejemplos también para los otros sentidos. Y si vemos estas ideas, nosotros buscamos objetos en el medio ambiente. Por ejemplo, es lo que hizo Escher al dibujar esa cascada que va de un nivel al mismo nivel. No puede ser un objeto en la realidad, pero pensamos que estas son torres y hay una cascada. La ilusión forma parte del arte mismo. El cerebro crea modelos del mundo externo. El cerebro aprende continuamente nuevos modelos internos. Los modelos del cerebro pueden ser muy simbólicos y creativos. Eso es lo que hacen los artistas, los científicos y todos los seres humanos. Como estos dibujos de niños. Ellos entienden desde muy temprano cómo simbolizar las ideas. En el arte, aquí tenemos Familia de 5. Esto es de Sudáfrica. Un árbol de Mondrian. Triángulos que no existen de Escher. Y la cascada. Y esto nos lleva al final de la charla del día de hoy. ¿Y qué aprendimos? Yo creo que aprendimos que la visión, la audición y todos los sentidos no son solamente lo que los sentidos perciben. El cerebro crea modelos internos de realidad mediante cálculos adaptativos, dinámicos e imaginativos. Esto no es un milagro. Estos cálculos son actividades de redes neuronales. Muchas veces no nos dicen nada cuando no estamos conscientes. Cuando el modelo calza con nuestra expectativa, le llamamos conciencia. El arte es generado por estos modelos internos del cerebro. El arte crea modelos de esta realidad. Y si tiene duda, el cerebro cambia de opinión e inventa alucinaciones delirantes, imaginativas. Eso es lo que les quería decir el día de hoy. Les agradezco muchísimo, pero no puedo terminar mi conferencia, especialmente en estos momentos de COVID-19, especialmente en estos momentos cuando solo hace 2 años estuve a punto de llegar a Chile y creo que se acordarán que era en enero, me parece, hace 2 años. No pude venir porque había el estallido y después COVID. Me gustaría que recordáramos lo que Albert Einstein y Bertrand Russell nos dijeron después de la Segunda Guerra Mundial en 1955. Ellos dijeron estas palabras tan sencillas que son muy conmovedoras. Es un texto mucho más largo, pero yo escogí esta parte que para mí es muy conmovedora. Tenemos ante nosotros, si lo escogemos, un continuo progreso en términos de felicidad, conocimiento y sabiduría.
¿Escogeremos la muerte como alternativa solo porque somos incapaces de olvidar nuestras disputas? Hacemos un llamamiento como seres humanos, a los seres humanos. Recuerda que eres humano y olvida el resto. Si lo hacemos así, se abrirá ante nosotros el camino hacia un nuevo paraíso. En caso contrario, quedará con nosotros el peligro de la muerte universal. Y con eso quisiera agradecerles a todos. Muchas gracias por la invitación. Me encantó estar con ustedes. Y con esto concluyo mi conferencia. Gracias. Thank you, Professor. Dr. Badia, Dr. Badia, Yeah. thank you very much again for your participation. Muchas gracias nuevamente por su participación. Les recuerdo que a continuación que contamos con traducción simultánea, la cual pueden seleccionar en el icono del mundo de abajo a su derecha. A continuación escucharemos al doctor Héctor Velázquez, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Su labor docente de investigador y sus publicaciones se han especializado en las áreas de historia y filosofía de la ciencia, filosofía de la naturaleza y el diálogo entre ciencia, filosofía y religión. Desde hace 1 año y medio es director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor. Adelante, doctor Velázquez. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes por haberse conectado a esta sesión, a esta exposición que hemos escuchado, esta exposición magistral del doctor Badia, a quien agradezco mucho, igual que todos los miembros de la facultad, la presencia que ha tenido para esta ocasión. Y lo que nos ha expuesto el profesor Badia, quisiera decir que es un gran ejemplo de eso que nos ha dicho acerca de la comprensión de la función cerebral relacionada con la creatividad y otras funciones de la persona. Me parece que es un gran ejemplo, un ejemplo palpable de que el verdadero conocimiento no es aquel que nos entrega solamente datos, cifras, registros o conclusiones sobre un determinado tema, sino aquel conocimiento que nos lleva a nuevas preguntas. Eso que los griegos llamaban el taumatos, la admiración, y que siempre es más fecundo que la mera erudición, que no genera sino pura perplejidad. Bien, pues en estos minutos quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca, con ocasión de lo que nos dijo el doctor Badia, de algunos desafíos que las ciencias van presentando a las humanidades en general. Y siguiendo con ese taumatos, podríamos decir que la humanidad ha avanzado a pasos agigantados en la comprensión de lo que somos, de lo que nos peculiariza como humanos. Desde los inicios de la ciencia moderna se investigó la funcionalidad cerebral como la responsable de nuestras acciones. Así lo hizo Thomas Willis, un gran amigo de René Descartes, que ya había mencionado el profesor Badia. Thomas Willis fue el pionero, realmente el fundador de las neurociencias, y fue el primero en identificar que las funciones cerebrales estaban relacionadas con la estructura del cerebro. Siglo XVII, imaginemos nada más. Muchos siglos después, la influyente corriente de la frenología postulaba que la disposición morfológica craneal era una señal para identificar el comportamiento que podíamos esperar de alguien. Si esa persona era de nariz afilada o de frente amplia, podíamos esperar que el sujeto fuera mentiroso o propenso a la traición. Sigmund Freud sustituyó esta explicación de la frenología por la explicación del comportamiento con base en las causas ocultas que llamó traumas y complejos. Pero las neurociencias del siglo XX devolvieron a la funcionalidad cerebral el protagonismo en la explicación de nuestro comportamiento. La ciencia, como sabemos, nació en el seno mismo de las humanidades renacentistas. Quizá por eso no habría de extrañarnos que varias de sus interrogantes más profundas se hayan convertido en un reto para la reflexión intelectual y la comprensión de la realidad que caracterizan al pensamiento humanista. Sin embargo, hay que reconocer que en el último siglo, las humanidades en cierto sentido abandonaron el cultivo de las preguntas radicales para diluirse con otros intereses, lo cual provocó que a medida que las ciencias iban desentrañando In other interests. This caused them to host las ciencias, la sede de las preguntas más globales y profundas sobre la realidad. Así ocurrió cuando se descubrió que el mundo material operaba con 3 físicas: la física de lo pequeño, la física de lo mediano, la física de lo grande. De modo que hacían aparecer a Heisenberg, Newton y Einstein como irreductibles, esto es,
la física cuántica, la mecánica de cuerpos y la relatividad, como si fueran tres esencias de la misma realidad. Durante el siglo XX, la cosmología fue un verdadero semillero de preguntas sobre la entidad misma del universo, y no solo una descripción de los cuerpos celestes. La cosmología se ocupó de discutir si podíamos hablar del universo como un todo, y qué significaría eso, o por qué el cosmos era tan misteriosamente homogéneo y simple. Imagínense, está construido por un puñado de 4 leyes, y solo 4. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear de interacción débil, que además lo mostraban a un universo no estático, sino evolutivo. Perdón, moví la diapositiva. Y aún más, un universo en expansión acelerada, como si lo penetrara una profunda fuerza de repulsión más que la fuerza de atracción gravitatoria. El descubrimiento de las condiciones tan finamente ajustadas que permitieron el surgimiento de la vida en la Tierra llevó a la cosmología a una de las interrogantes que más desafíos ha generado a la reflexión filosófica y humanista. ¿Cuál es el sentido de la presencia en la inmensidad del universo del ser humano? ¿Está provisto el ser humano de conciencia y autodeterminación? Dos rasgos ausentes de los objetos celestes, de los cúmulos estelares, de los cuasares o los agujeros negros que conforman el entramado del cosmos. Pero no solo las ciencias físicas, sino también las ciencias biológicas han despertado profundos interrogantes intelectuales cuya respuesta rebasa con mucho a los alcances experimentales. En la explicación de la vida se han usado diferentes marcos teóricos para comprender al viviente. Primero se usó el mecanicismo, que entendía al viviente como un conjunto de partes formando un todo en virtud de un criterio de interacción, para dar pie posteriormente a la interpretación con base en los sistemas complejos, los sistemas emergentes de autoorganización. Y después, últimamente, se está haciendo una descripción nueva acerca del ser viviente como un resultado de la interacción entre origen, función y contexto. Una interesante interpretación que ha revalorado el papel del entorno, el papel del contexto en la explicación del ser vivo. Y si esto se extiende al ser humano, mucho más, porque hace que el ser humano se defina como un ser contextual. Incluso se habla ya de una antropología o una ontología relacional, restituyendo el poder de la relación, de la interacción en la constitución de los seres vivos y el ser humano. Todos estos modelos asumían ciertos conceptos de causa, orden, función, fin, cuya explicitación ha corrido tradicionalmente por cuenta del pensamiento filosófico, que es un importante integrante del pensamiento humanista. Pero es en lo relativo a la comprensión y definición del ser humano donde encontramos interacciones más fértiles entre ciencias y humanidades. La naturaleza de la conciencia, como ya de alguna manera aventuraba el doctor Badia, la definición de la libertad, la discusión en torno a la inteligencia humana y su diferencia respecto al conocimiento animal, son solo algunos de los temas de mayor interacción entre los dos campos del saber que encarnan las humanidades y las ciencias. Sin embargo, el momento cultural que estamos viviendo ha añadido un campo más de desafíos para las humanidades. Un momento representado por la vinculación entre ciencia y tecnología, o lo que se ha dado por llamar tecnociencia. El mundo tecnológico transformará radicalmente la sociedad como la conocemos. Esto es un hecho, y es un hecho irreversible. La revolución industrial actual, fincada en la automatización robotizada, el acceso digital a los servicios, la información digital y la conectividad, requerirán de nuevas habilidades de producción, de gestión y de convivencia, y de estrategias de largo alcance y no solo tácticas cortoplacistas para permitir una feliz adaptación humana a las nuevas reglas de existencia. La primera revolución industrial vino por la mecanización de la producción mediante la máquina del vapor, en la transición del siglo XVIII al XIX. La segunda revolución industrial ocurrió con la división del trabajo y la producción en masa, gracias a la electricidad, a los hidrocarburos y los sistemas de transporte, en la transición del siglo XIX al XX. La tercera revolución industrial se dio a partir de la automatización de la informática, la electrónica y las primeras generaciones de Internet. Y la cuarta, en la que hoy estamos inmersos, gira en torno a la transformación digital mediante los sistemas inteligentes, interconectados, que toman decisiones autónomas. Estamos asistiendo a una verdadera revolución cognitiva compuesta por la gestión predictiva de datos, de inteligencia artificial, de robótica, de nanotecnología, de biotecnología, de la conexión entre los objetos inteligentes, lo que se llama el Internet de las Cosas, los vehículos autónomos o la automatización de los servicios, donde poco a poco la presencia humana se tornará al mínimo. Esta creciente automatización ha puesto al ser humano en la necesidad de aprender a vivir en la incertidumbre, aprender a practicar la deconstrucción
y aprender de alguna manera a saborear la inestabilidad como entorno vital y de existencia. La actual sociedad cognitiva, que se compone de robótica, inteligencia artificial y Big Data, junto con la llamada Industria 4.0, que se compone por el Internet de las Cosas y los sistemas ciberfísicos que se autoorganizan, nos obligará a replantear ese contrato social que llamamos trabajo o empleo, así como el modelo impositivo de hoy, que es creador de desigualdad social. E incluso nos hará rehacer el sistema educativo que está preparando profesionales para un mundo que ha comenzado a desaparecer. Esto implicará un rediseño completo del trabajo, porque la productividad será artificial, mientras que la creatividad será humana, no robotizada. En un mundo en el que llegará el momento en que trabajemos un par de horas gracias a la intervención global de robots y algoritmos, tendremos que pensar qué hacer con el resto del tiempo. No es que los robots nos vayan a sustituir, sino que habremos de aprender a convivir con ellos. De una sociedad que acumula, pasaremos a una sociedad que utilice. De una sociedad que compra productos, pasaremos al uso de servicios. Eso implica una generación de ciudadanos diferentes, autodidactas, autosuficientes, expertos en tutoriales, acostumbrados a crear su propio entorno, que priorizan los espacios privados, aunque sean tremendamente móviles, y que consumen en tiempo real porque no son más que la generación streaming. Con la automatización que nos ha traído la tecnociencia, no es que vayamos a perder el empleo debido a los robots, sino que nos lo arrebatará aquel que sepa convivir mejor con nosotros, aquel que sepa convivir mejor que nosotros con los robots. Ese es el que nos quitará el empleo. Este escenario hará irrelevante lo que el alumno estudie para priorizar qué habilidades desarrollará, porque todo lo que no sea automatizable tendrá un valor incalculable. Hay un profesor del que tomo la frase que da pie a esta diapositiva, el profesor Marc Vidal, que platica que en una ocasión, en una conferencia, después de decir esta serie de tópicos, tratar estos tópicos, se le acercó una señora muy preocupada y le dijo, oiga, entonces mi hijo, ¿qué debe estudiar? Ingeniería, Big Data, ingeniería de datos, alguna administración, tecnología, ¿qué tiene que estudiar? Entonces el profesor Vidal dijo, bueno, mire usted, creo que tiene que estudiar filosofía. ¿Y qué tiene que leer? Poesía. Porque un poco lo que él quería decir era, lo menos automatizable será lo más valorable en la sociedad tecnológica. En la sociedad tecnológica se va a desarrollar la inteligencia cognitiva, dado que la inteligencia artificial y los sistemas expertos carecen de conciencia. Pero nuestra cultura no será de sustitución humana, sino de complemento con la tecnología. Recordemos que las calculadoras no eliminaron a los matemáticos, eliminaron a los calculadores. La empresa futura ya no será productocéntrica, sino clienticéntrica, porque lo importante será el usuario. Pensemos lo que va a ser un viaje en un taxi. Ya no va a ser el destino o el viaje lo importante, sino la cantidad de datos que se generan en ese trayecto. Así pasaremos de la experiencia del cliente al cliente con experiencia. Un consumidor que no consume, sino que interpreta el mundo en el que está. Para prepararnos a los desafíos que presenta la sociedad tecnológica, la pregunta entonces será, ¿qué tan computabilizable soy? Pues nos veremos en la necesidad de combinar habilidades directivas propiamente humanas, como el pensamiento crítico, la negociación, la intuición, el conocimiento agregado, el error, la inteligencia emocional, la creatividad para resolver problemas inéditos o para complementarnos con gente diferente, y eso lo combinaremos con el entendimiento del lenguaje digital y del funcionamiento de los algoritmos. La tecnología se convertirá en el cómo, pero la persona será el por qué. Aunque no tienen conciencia, los robots cada vez conocen más y mejor, por lo que no trabajarán como seres humanos, sino con los seres humanos. Los ámbitos más robotizables serán los mandos intermedios, los vendedores, los redactores, los periodistas, algunos autores, los contables, los gestores y analistas financieros y algunos profesionales de la medicina. Pero en todo eso la tecnología será una herramienta, no el motivo. El por qué será el humano y los robots el cómo. Y esto será un gran reto para las humanidades, que no solo aportarán criterios de ética digital, sino porque deberán aportar una reflexión seria que nos haga ver que el hecho de la automatización global, donde el ser humano interviene cada vez menos, es, por otra parte, una razón para que revelemos más transparentemente lo que nos distingue como humanos. Esto es, que en realidad a más tecnología, más humanidad. La tecnología nos acerca a un estado más natural, donde nuestro espacio es el de la creatividad, la empatía, la intuición. Automatizar y digitalizar es el modo más innovador de humanizar.
Pues donde todo es automático, se da paso a la estrategia, a la planeación, a la valoración, que se vuelven una suerte de nuevas artes liberales del humano tecnologizado y automatizado, en conjunción con hábitos intelectuales prudenciales genuinamente humanos. Las implicaciones que los descubrimientos científicos tienen para nuestra comprensión del mundo natural, así como los límites y alcances éticos de esa investigación, o bien los desafíos que la sociedad tecnológica implica a nuestro modo de comprender lo genuinamente humano, exige a las humanidades la capacidad de adentrarse en los principios y desarrollo de la ciencia y la tecnología. No solo con una intención erudita hoy inagotable, al mismo tiempo que inútil, sino como una herramienta para que el ser humano entienda el mundo en la complejidad con que se le presenta. Esto requiere de las humanidades un especial cultivo de la interdisciplinaridad. Dado que los intereses humanistas nacen de la admiración ante una realidad que de suyo se presenta integrada, articulada en función de una serie de factores que son comprensibles solo tras un ejercicio intelectual vinculante, no solo de la descomposición de los elementos que la integran. Por eso la interdisciplina nace de la búsqueda conjunta para identificar preguntas comunes, que se intersectan en cierto sentido y no de la proliferación de preguntas en paralelo, o la reducción de metodologías de diferentes áreas entre sí. La interdisciplina no es multidisciplina, la interdisciplina no es transdisciplina. Un ejercicio humanista interdisciplinar es de por sí desafiante. No radica en una metodología particular, pues convertiría a la interdisciplina en una disciplina más, sino en una serie de actitudes propias de una mente que busca lo común, no obstante la diversidad de la realidad. La interdisciplina tiene que ver más con actitudes que con conocimientos. Todo ejercicio interdisciplinar y por tanto humanista ha de renunciar a lenguajes científicos para dar paso a léxicos que traduzcan al lenguaje llano la terminología más relevante de cada ciencia o disciplina, con vistas a promover la discusión de sus problemas centrales y de los últimos avances de un modo comprensible para cualquier público culto. Pero también la interdisciplina supone la eliminación de formalizaciones, de cálculos, de algoritmos, para sustituirlos por esquemas teóricos de lógica natural, que permitan la identificación de la problemática de fondo a plantear, con la consabida depuración de datos, resultados, experimentos y teorías que corren el riesgo de ramificarse a tal magnitud que impiden ver el bosque de conjunto. La interdisciplina humanista supone la capacidad para elaborar el estado de la cuestión de cada ciencia involucrada, en las que ello sea posible, para que se identifiquen con más facilidad los temas abordados en la investigación de cada disciplina, cuáles son los puntos de consenso, las conclusiones firmes, los progresos claros, los estancamientos, las dificultades y las conjeturas de la disciplina que cada uno cultiva. Y así identificar los agujeros explicativos que se sospechan podrían ser completados o iluminados desde otras disciplinas afines o ajenas. Al mismo tiempo que nos permite comprender por qué las sugerencias de nuestra propia disciplina son juzgadas a veces como insuficientes, simplistas o desenfocadas desde ciencias externas. La interdisciplina humanista apuesta por la elaboración de propuestas de articulaciones globales, superando el particularismo o los intereses propios de cada saber. Y con ello centra las discusiones en el campo real, en el campo ontológico, y no en el meramente lingüístico o conceptual, metodológico o epistemológico. Insistir en que cada ciencia o disciplina tiene sus propios métodos, evidencias, fundamentos o certezas, sin descender a contenidos, resulta un poco un acercamiento que acaba siendo abstracto y estéril, por poco interdisciplinar. A diferencia de cuando se habla de las cosas mismas, lo que permite llegar más fácilmente a conclusiones significativas. Algunas de estas tesis están recogidas, por poner 3 ejemplos, en estos 3 grandes textos: el texto del profesor Arana, El caos del conocimiento, en el famoso Handbook de Oxford sobre interdisciplinaridad, y en un texto que publiqué hace un par de años que recogimos varias de estas ideas acerca de la interdisciplinaridad y la comprensión de la naturaleza. Al final, el objetivo de la interdisciplinaridad humanista, y de las humanidades en general, descansa en ver la confluencia de varias disciplinas respecto a temas conjunto como algo positivo y no como un estorbo entre ellas. Si avanzamos en esta búsqueda de comprensión conjunta de la realidad que compartimos las ciencias y las humanidades, como en este tema que nos ha presentado el profesor Badia, acerca del cerebro y la acción, acerca del cerebro y la creatividad, estaremos aportando elementos para que el ser humano cada vez se pierda menos en el ruido de la alta especialización inconexa y avance más hacia la unidad del saber, que se corresponde más con el modo como captamos este mundo interconectado, complejo, plural y bello que tenemos enfrente. Y entonces, ciencias y humanidades
habremos enfrentado con éxito el desafío de entender este mundo que nos rodea, en el que hemos sido llamados a la existencia. Que sea este espíritu el que anime los trabajos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, que hoy celebra su inicio. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Velázquez. A continuación, dejo con ustedes al señor vicerrector de investigación de la Universidad Mayor, doctor Patricio Manque. Adelante, señor vicerrector. Buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Súper bien. Sí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Yo quería partir saludando a la facultad y agradeciéndole por esta oportunidad de poder tener las palabras finales de este realmente muy interesante evento, ¿no es cierto? Que en el fondo felicitar a ambos conferencistas, sobre todo por la presentación de una idea que es muy, muy interesante y que hoy día está en el centro de nuestro quehacer desde el punto de vista de las ciencias, pero también desde el punto de vista sciences, but also from the standpoint of humanities and interdisciplinary. Del profesor Vaida fuimos desde este cerebro mecanicístico que genera modelos, que nos permite relacionarnos con el entorno, a cómo con la presentación del profesor Velázquez fuimos entendiendo cómo esto tiene un significado particular y que permite fundamentalmente integrarlo en el accionar nuestro de nuestro día a día, ¿no es cierto? Yo quería comentar que por allá en los años 50, cuando se resuelve la estructura del DNA por Watson y Crick, ¿no es cierto? Ellos, probablemente el descubrimiento biológico más importante de los últimos 50 o 60 años, en una conversación que ellos tienen, cuenta la historia, digamos, se resuelve, digamos, de que la humanidad tenía dos grandes problemas, básicamente. Habíamos entendido, al resolver la estructura del DNA, habíamos entendido cómo la información se transmitía de generación en generación y quedaban dos grandes problemas por ser resueltos. Uno era el cáncer y el otro era la generación de la conciencia, ¿no es cierto? Y Watson tomó el tema del cáncer y Francis Crick tomó el tema de la generación de conciencia y durante los próximos 50 o 60 años se fueron haciendo enormes esfuerzos para entender cómo funcionaba el cerebro, se fueron generando herramientas, se fue como la optogenética que mencionó el profesor Vaida, que es una oportunidad de poder apagar circuitos neuronales particulares. Fuimos capaces de muy recientemente de implantar memoria, por ejemplo, es robar un circuito neuronal de un recuerdo en particular, implantarlo en un otro cerebro. Pero ¿cuál es el significado de todo ese trabajo que se fue haciendo, ¿no es cierto? En el fondo, es ahí donde hoy día la biología, a través de resolver el conectoma, por ejemplo, es decir, cómo se forman las conexiones neuronales y qué significados tienen. Hoy día lo que estamos buscando es justamente aprovecharnos de la oportunidad de generar interacción interdisciplinaria y transdisciplinaria para poder finalmente comenzar a entender qué significa todo esto que nosotros hemos entendido desde el punto de vista quizás mecanicístico, ¿no es cierto? Muy recientemente comenzamos a entender, por ejemplo, que cuando el cerebro comienza a desconectarse, cuando las neuronas estas que están altamente conectadas, como comentaba el profesor Vaida, se comienzan a disgregar, nuestro pensamiento comienza a tornarse lineal, y al tornarse lineal dejamos de tener creatividad, por ejemplo, y al dejar de tener creatividad vamos perdiendo nuestra capacidad de interaccionar con el ambiente. Y por lo tanto la pregunta que uno se hace en el fondo es efectivamente cuál es el significado de todo este conocimiento que hemos ido generando desde la biología, que es mi ámbito de acción, ¿no es cierto? La semana pasada, por ejemplo, se publicó un artículo muy interesante que yo quería recoger como reflexión final a estas dos grandes presentaciones que hubieron el día de hoy, y que muestra, digamos, que cuando uno compara, digamos, el hombre de Neandertal, cuando lo compara con el Homo sapiens, lo que se demuestra en este artículo publicado en la revista Nature, es que existen un grupo de alrededor de 600 genes que determinarían la emergencia, la aparición de la creatividad en el cerebro del Homo sapiens, y que estos genes no estaban presentes en
en el hombre de Neandertal, y por lo tanto eso debería o podría haber contribuido a su extinción. Y uno se pregunta, pero ¿para qué función cumplen estos genes? Estos genes fueron mapeados en diferentes regiones del cerebro, y lo que muestran son tres cosas bastante interesantes. Una tiene que ver con que estos genes son responsables de que nuestro cerebro sea altamente conectado, ¿no es cierto? Tenga un nivel de conexión muy, muy alta, que es una característica de los sistemas biológicos complejos, ¿no es cierto? Desde nuestros organismos hasta cómo emergen propiedades como las economías, por ejemplo, en los sistemas sociales. Una segunda cosa que hacen estos genes, digamos, son responsables de la conciencia, de la capacidad de que uno pueda reconocerse a uno mismo y tener una conciencia histórica, es decir, de dónde vengo y hacia dónde voy. Pero finalmente, y el aspecto que más quería rescatar, sobre todo porque está centrado en el concepto de creatividad, tiene que ver con la capacidad fundamentalmente de poder trabajar en grupo. Es un grupo de genes que son responsables de nuestras actitudes cooperativas, que nos permiten cooperar. Y la idea aquí, atrás de esto, digamos, como fuerza fundamental, el acto de la cooperación, es que cuando nosotros somos capaces de cooperar, de trabajar en conjunto, emergen habilidades que no podrían haber emergido si fuésemos seres individuales. Por eso se dice, digamos, como paradigma final, digamos, que los sistemas biológicos complejos son mucho más que las sumas de sus partes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hoy día estamos llegando a un punto en el cual, desde la técnica, hemos ido avanzando en generar el conocimiento, y hoy día más que nunca tenemos que unirnos con las humanidades en una visión interdisciplinaria y quizás transdisciplinaria para poderle dar sentido, digamos, a todo esto, y sobre todo porque hoy día la creatividad que emerge de este cerebro es una propiedad emergente de los cerebros, aparentemente del Homo sapiens fundamentalmente, nos va a permitir fundamentalmente resolver gran parte de las problemáticas que nosotros enfrentamos, y está en el eje central, probablemente sea nuestra gran identidad como un sistema biológico, ¿no es cierto? Eso es lo que hoy día los grandes autores centran, la creatividad como la identidad de los seres humanos. Así que yo solamente quisiera felicitar una vez más al profesor Velázquez, al profesor Baida y a la Facultad de Humanidades por este muy interesante evento, y yo creo que nos deja con una tarea muy grande de fortalecer la interdisciplinariedad al interior de las humanidades, ciertamente, y de la universidad, quiero decir, y facilitar y buscar la posibilidad de generar puentes entre lo que estamos haciendo en los diferentes ámbitos del conocimiento al interior de la universidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector. Por último, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Humanidades, señora Clara Cheransky, quien nos dirigirá unas palabras de cierre. Decano, por favor, activar su micrófono. Perdón, ahí sí. No se asusten, un minuto. Quiero realmente agradecer al profesor Badia la enorme luz de atención, la verdadera estrella lejana que a las humanidades nos sirve de conexión para ir hilando pensamiento, conocer esta máquina, empezar a conocerla, irla entendiendo, es un asunto central. Agradecer a la embajadora de Israel que nos acompaña, a la señora Sima de Recepka, que representa a la Universidad de Jerusalén y que nos ha permitido esta extraordinaria experiencia. Agradecer al director de nuestro Centro de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, que rápidamente ha un poco mostrado la inquietud que nos consume la mente y nuestro apego a la interdisciplinariedad. Y agradecer muy sentidamente al vicerrector Manque, científico del más alto nivel en Chile, desde la genética, porque nos da la oportunidad también de ver otra estrella en el firmamento fuerte, el tema de los genes, la genética. Entonces, con estas luces, no puedo sino despedirme recordando las palabras del doctor Badia cuando cita a Einstein y a Russell.
que todo esto nos acerque y nos integre más. Y no solo en la ciencia, también socialmente, también en la paz, porque los sectarismos, fanatismos, ideologismos, esos engaños a los que nos conduce nuestra creencia en que la realidad es esa, solo esa, la que nosotros vemos. Este discurso nos demuestra cómo tenemos que abrir nuestra mente también en el campo social, también en función de la paz y de la sobrevivencia de esta valiosa, extraordinaria humanidad. Tengan todos ustedes una muy buena jornada y gracias de nuevo, profesor Badia, a su distancia, desde Tel Aviv. Bien.